En el marco del Día Mundial del Emprendedurismo, que fue hace muy poquito nada más, hemos citado aquí en la tarde de Todo para Vos a un ejemplo de emprendedora. La han conocido en otra oportunidad. Estoy hablando de Gabriela Cervela. Ella es licenciada en Administración de Empresas, es técnico en comercialización, es la directora de Titam Consultora, Titam Producciones y Titam Educación, una empresa justamente que se fue ampliando de manera impresionante. Es también coordinadora regional de Sociedad Educativa Argentina, es directora, productora de programas de televisión, de radio y algunas cosas más que no voy a continuar enumerando porque se nos va a acabar la entrevista. ¿Cómo estás, Gaby? Bienvenida. Muy bien. Bueno, muchas gracias y además un gusto estar con ustedes una vez más y además en esta fecha tan representativa, el Día del Emprendedor. Sí. Bueno, justamente queríamos consultarte cuáles son las claves para llevar adelante un emprendimiento con éxito, en el buen sentido de esa palabra, ¿no? Saludable, en crecimiento, perdurable, todo eso junto. Que tenga posibilidad de crecimiento, sí. Realmente, bueno, uno siempre está informándose y hace muy poco leía en una nota que 8 de cada 10 emprendimientos en Argentina mueren antes de los 10 años. Eso nos está hablando de que si bien en Argentina somos muy emprendedores, nos faltan muchísimas herramientas para que perduren en el tiempo, sean emprendimientos de calidad, generen trabajo de calidad. Nuestro país realmente se basa en las pymes y generan las pymes un alto porcentaje de lo que es nuestra producción. Sin embargo, tenemos gravísimos problemas que afectan a estos emprendimientos. Yo por la experiencia puedo decir que cuando se genera un emprendimiento se puede generar por una necesidad o por una oportunidad. Claro. Y ya eso es clave. Cuando un emprendimiento se genera por una necesidad puede tener éxito, pero también es más lógico que vaya al fracaso. Esa forma de pensar de que voy a hacer algo porque voy a complementar el sueldo de otra persona del grupo familiar o voy a hacer algo porque quedé sin trabajo. Claro, para salir del paso. Para salir del paso. Mucho, ¿no? Claro, pero ese emprendimiento es un emprendimiento que no tiene claro el objetivo de por qué se establece. ¿Qué necesidad va a satisfacer? ¿Qué necesita el mercado para que yo genere un emprendimiento? El emprendimiento debe salir por una oportunidad, eso es fundamental. Cuando yo emprendo un negocio, debo saber qué solución voy a dar a ese mercado. Entonces, si no hay esa previa, es muy difícil que ese emprendimiento perdure. Claro, y ante el primer obstáculo va a caer. Además de que... No, iba a decir, se trata de ver cuáles son las necesidades para generar la demanda, ¿no? Exactamente. Si uno no tiene en cuenta esas cuestiones, por ahí apunta para un lugar en donde caes al vacío, a estirarte al vacío. Totalmente. Además, algo muy importante que puedo decir, que el emprendedor tiene que tener una amplitud de conocimientos. Claro. Debe saber un poco de todo, porque generalmente es unipersonal. Generalmente el emprendedor se enfoca mucho en el producto que ofrece al mercado y se olvida de otras cuestiones sumamente importantes, tales como cómo venderlo, cómo comunicarlo, cómo manejar los costos, la parte de finanzas, educación financiera, fundamental el manejo del dinero. Y sí. Creo que es necesario pensar en una educación también que apunte a la generación de emprendimientos. La educación debe cambiar, la educación formal. Debemos está dejando muchísimos huecos, ¿no? Fíjate que hay gente que con el tiempo se da cuenta que su emprendimiento le estaba dando pérdidas, pero con el tiempo estuvo trabajando tal vez mucho años tiempo, perdiendo dinero. Sí, ¿no? totalmente, y mezclando. Mezclando su economía familiar con su economía del negocio. Claro, entonces nunca te das cuenta cuánto ingresa realmente. Exactamente. Es decir, que creo que para que un emprendimiento perdure en el tiempo es fundamental la figura del emprendedor. Claro. Ese emprendedor que debe estar informado, ese emprendedor que debe cultivarse y aprender un montón de cosas. Creo que pasa fundamentalmente por eso, por el emprendedor. En nuestro país generalmente se da que hay más emprendedoras mujeres que hombres. Sin embargo, las mujeres en general emprenden en sectores tales como los servicios o la manufactura, es decir, todo aquello que se produce tal vez en la casa para complementar la vida familiar con la vida laboral, muy artesanal, y lamentablemente no son los emprendimientos que más crecen en el tiempo. Hay que empezar a pensar en otro tipo de emprendimientos, acorde a este nuevo mundo que se está desarrollando, un mundo que demanda un montón
de cuestiones relacionadas a la informática, la tecnología, la inteligencia artificial, la energía renovable, sí, claro, a la robótica. Entonces necesitamos otro tipo de emprendimientos, pero también necesitamos un Estado presente que aporte a ese crecimiento del ecosistema emprendedor. Creo fundamental un Estado que piense en una educación desde la primera infancia, formando habilidades para emprender. Creo que necesitamos un Estado que piense que el emprendedor no tiene la misma espalda que una gran empresa, claro, para pagar sus impuestos, claro, para poner sus empleados, exacto, en blanco. Le cuesta mucho un emprendedor. Entonces termina haciendo las cosas entre negro, blanco, gris, como puede, y es que ahí generando clave, un pasivo, ¿no?, muy, claro, alto que muchas veces, claro, lleva al fracaso. Sucede también cuando se conforman equipos que tampoco están los empleadores capacitados para ubicar a la gente en el lugar correcto y para funcionar como equipo. Así porque es. Tal vez, no sé, la mirada está puesta en algo corto, en algo, como vos bien decís, familiar, algo para el momento, pero sin pensar que esa empresa, ese emprendimiento comienza a crecer y hay que darle realmente ruedas para eso, ¿no? Para que avance. Por eso es tan importante, si les tengo que dar una sugerencia a los emprendedores, que busquen redes de apoyo. Claro. Eso es fundamental. Universidades, fundaciones, profesionales, claro, que los ayude en esa toma de decisiones. Siempre hay un montón en nuestro país. Nuestro país es hermoso. Sí, se puede generar muchísimas cosas que hoy el mundo demanda. Lo que pasa es que también tenemos que mirar positivamente, ¿no? Sí, el vaso medio lleno y no lo vacío. Hay mucho para desarrollar, hay mucho para hacer, pero considero fundamental estas cuestiones que yo te menciono. Claro. Lo que pasa es que la creatividad muchas veces está, pero lamentablemente, si no hay una educación, como vos bien decís, no hacemos nada solo con eso. Cuando tenemos herramientas técnicas para llevar adelante alguna situación, ¿no?, la verdad es que todo cambia, porque a veces uno tiene intuición, verdaderamente tiene algo que intuye, que le parece que es así, pero cuando verdaderamente se informa y lo conoce, no solo que se da cuenta que lo está haciendo mal tal vez, o a lo mejor bien, pero de casualidad, sino que además te cambia la vida para bien, porque es como que te allana el camino cuando vas por el correcto, ¿no? Totalmente, totalmente. La intuición es parte fundamental, sí, bueno, pero... porque uno está dentro del mercado y olfatea un poquito lo que está sucediendo, pero no es suficiente. Podríamos decir que es necesaria, pero no es suficiente. Claro. Por eso es necesario ampliar esos horizontes. Pero bueno, en este Día del Emprendedor creo que bueno, fundamentalmente soy una gran emprendedora, claro que sí, me siento así. Para aquel que quiere emprender desde ya, que creo que es fundamental. El mundo hoy demanda emprendedores. Sí. El trabajo está cambiando y dentro de la relación de dependencia, emprender va a ser necesario. Y podemos emprender en cualquier ámbito de la vida. O sea, emprender va más allá de lo laboral. Podemos emprender en una organización del tercer sector, podemos emprender en un espacio político, podemos emprender en muchísimos lugares. Anímense, claro. Creo que es sumamente enriquecedor poder emprender y vuelvo a reiterar, la figura del emprendedor es fundamental. Claro que sí. Los emprendimientos son exitosos porque hay un emprendedor que lleva adelante ese emprendimiento. Es ese emprendedor el que genera otros trabajos, ¿no? Porque totalmente. Es impresionante la fuente de trabajo que significan para el país, como vos decís, en cuanto a producción. Así es que es maravilloso realmente, bueno, mencionar acá ejemplos de emprendedores que comenzaron como Mercado Libre, que lo decíamos fuera de cámara, por ejemplo, ¿no? Ese es un emprendedor o un emprendimiento que muestra lo que es nuestro país. Exacto. Porque si ustedes se ponen a pensar, Mercado Libre es un emprendimiento de logística. No tiene nada más que logística. Nuestro país es un país muy extenso y la logística genera muchísimas fuentes de emprendimientos. Entonces piensen, ¿qué necesita el mercado? Y en función de eso emprendan. Generar la demanda, claro. Así es. Gaby, un gusto, como siempre. Te esperamos muy pronto para continuar hablando de esto y dejando tips, no solo para comenzar el emprendimiento, sino también para la búsqueda laboral, porque eso a veces es fundamental también cuando ya hemos creado un espacio de trabajo. Seguro que sí, porque lo más importante de cualquier emprendimiento es su gente, claro, su capital humano. Es lo más importante.
más allá del recurso económico, obviamente que es necesario, el recurso tecnológico y todo lo que necesitamos para funcionar, a todo eso lo va a manejar gente. Exacto. Entonces, saber elegir mi equipo de trabajo, hace muy poquito tenemos un ejemplo, hemos sido campeones mundiales y podemos ver cómo un líder puede lograr que un Messi llegue a la cumbre. Entonces, pensemos que la gente es lo más importante de cualquier organización. Y desde ya, cuando ustedes quieran, yo aquí estaré porque me encanta hablar de emprendimiento, de educación y bueno, de todo lo que pueda aportar este programa. Genial, muchísimas gracias y te esperamos muy pronto, Gaby. No, gracias a ustedes. Hasta la próxima. Hasta la próxima.